La energía renovable o no contaminante es la que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen o porque pueden regenerarse por medios naturales. Entre estas están la energía azul, producida por la diferencia de salinidad entre masas de agua dulce y agua salada mediante un proceso similar al de ósmosis. La energía eólica, obtenida a partir del viento, es decir, la energía cinética de las masas de aire que es convertida en electricidad u otras formas útiles de energía para las actividades humanas. La energía geotérmica, que se obtiene mediante el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra que se transmite a través de los cuerpos de roca caliente o reservorios por conducción y convección, donde se suscitan procesos de interacción de agua subterránea y rocas, dando origen a los sistemas geotérmicos. La energía hidráulica o hidroeléctrica, que se obtiene del aprovechamiento de las energías cinéticas y potenciales de la corriente del agua o saltos de agua. La energía mareomotriz, que se obtiene aprovechando el movimiento de las mareas. Mediante el uso de un alternador se puede utilizar el sistema para la generación de electricidad. La energía undimotriz permite la obtención de electricidad a partir de energía mecánica generada por el movimiento de las olas. La energía solar, obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del Sol. Puede aprovecharse por medio de diversos captadores como células fotoeléctricas, heliostatos o colectores solares, pudiendo transformarse en energía eléctrica o térmica. La energía del hidrógeno, proveniente de la reacción química entre el hidrógeno y el oxígeno en una celda de combustible. Las bioenergías, procedentes del aprovechamiento de la materia orgánica o industrial formada en algún proceso biológico o mecánico. Generalmente se obtiene de la sustancia que constituyen los seres vivos, o sus restos y residuos. Y la energía del movimiento perpetuo, producida por un mecanismo que además de moverse a sí mismo, produce un trabajo de manera ininterrumpida. Voy a hablarles sobre la evolución histórica que han tenido las energías renovables, las cuales han constituido una parte importante de la energía utilizada por los humanos desde tiempos remotos, especialmente la solar, la eólica y la hidráulica. Buenos ejemplos de ellos son la navegación a vela, los molinos de viento o de agua y las construcciones de edificios que aprovechaban el sol. Las energías renovables fueron desplazadas poco a poco después del invento de la máquina de vapor, por considerarse inestables en el tiempo, y se empezó el consumo de energías fósiles sin prever el agotamiento de estas y los daños ambientales que producían, hasta que esos problemas se fueron presentando más adelante. Y ahora un dato curioso. ¿Sabías que el molino de agua ya se conocía en la antigüedad y se hicieron experimentos con él en Roma? Lo cierto es que, aunque en esa época ya se conocía esta tecnología, nunca se desarrolló lo suficiente para que pudiera sustituir a la esclavitud humana. Fue hasta el siglo X y el siglo XI cuando se produjeron en Europa unos avances tecnológicos que situaron a la energía del origen hidráulico en el centro de la vida económica. A finales del siglo XI había más de 5.600 molinos de agua en Inglaterra y en esa misma época Francia contaba con 20.000 molinos de agua. El impacto económico de esta tecnología fue espectacular. Un molino de agua típico generaba de 2 a 3 caballos de fuerza y podía hacer el trabajo de 10 a 20 personas. La energía generada por los molinos hidráulicos era equivalente a lo que podía generar la cuarta parte de la población adulta francesa. En zonas donde el agua escaseaba, era poco constante o accesible, muchos de esos pueblos y ciudades tuvieron que recurrir a la energía eólica, dando paso a esta gran energía. El primer molino de viento se construyó en Yorkshire, Inglaterra, en 1185. La energía eólica es aquella obtenida a partir del viento, es decir, la energía cinética generada por efectos de las turbinas de aire que es convertida en electricidad. El término eólico proviene del latín aeolicus, perteneciente o relativo a Helos, dios del viento en la mitología griega. La energía eólica es una de las energías más antiguas, ya que el viento como fuerza motriz se ha utilizado desde la antigüedad, como barcos impulsados por velas y el funcionamiento de máquinas a través del movimiento de las aspas del molino. La referencia más antigua que se tiene de un molino es de un órgano en el siglo I. Más adelante aparecen los primeros molinos de uso práctico, construidos en Sistán y Afganistán en el siglo VII, que eran molinos de eje vertical con hojas rectangulares.
Luego, en Europa aparecen en el siglo XII, en Francia e Inglaterra, molinos que fueron extendiéndose por el continente. Eran estructuras de maderas conocidas como torre de molino, que se hacían girar a mano alrededor de un poste central para extender sus aspas al viento. Luego, se desarrolla un molino de torre en Francia a lo largo del siglo XIV, que era una torre de piedra coronada con una estructura rotativa de madera que soportaba el eje del molino y la máquina superior del mismo. La energía eólica en tiempos modernos comenzó en 1979 con la producción de una serie de turbinas de viento por los fabricantes Courant, Vestas, Nordank y Bonus. Aquellas turbinas eran pequeñas para los estándares actuales, con capacidades de 20 a 30 kilowatts cada una. Desde entonces, la talla de las turbinas ha crecido enormemente y la producción se ha expandido a muchos sitios. La energía eólica alcanzó la paridad de red, es decir, el punto en que el costo de esta energía es igual o inferior al de otras fuentes de energías tradicionales, en algunas áreas de Europa y de Estados Unidos a mediados de la década del 2000. La caída de los costos continúa impulsando a la baja de los costos de esta fuente de energía renovable y se estima que la paridad de red general en todo el continente europeo se alcanzó en torno al año 2010. Existe una gran cantidad de generadores operando por todo el mundo. Alemania, España, Estados Unidos, India y Dinamarca han realizado las mayores inversiones en generación de energía eólica. Dinamarca es la más destacada en cuanto a la fabricación y utilización de turbinas eólicas. En el 2014 generó el 39,1% de su electricidad mediante autogeneradores, el mayor porcentaje que cualquier otro país haya tenido, y en el 2013 esta energía se consolidó como la más barata del país. El 22 de febrero del 2017, la energía eólica llegó a cubrir el 100% de la energía eléctrica del país nórdico. La energía geotérmica es aquella que se obtiene del aprovechamiento del calor del interior de la Tierra, que se transmite a través de los cuerpos de roca caliente, donde se suscitan procesos de interacción de agua subterránea y rocas, dando origen a los sistemas geotérmicos. El término geotérmico viene del griego geo, que significa tierra, y termos, que significa calor. Este tipo de energía ya existía mucho antes que las personas le adjudicaran un nombre. Donde existían aguas termales o fumarolas naturales, la gente las utilizaba para cocinar sus alimentos, bañarse con agua caliente, calentar viviendas, invernaderos y establos. Exactamente en el siglo XIX, la energía geotérmica se empezó a aprovechar industrialmente. Con los avances tecnológicos de esta época, el fundador de esta energía fue el francés Francois Lardérel. Fue él quien utilizó los líquidos en un proceso de evaporación en vez de quemar madera, y de esta manera dio inicio a lo que hoy conocemos como la energía geotérmica. En la actualidad, las plantas geotérmicas canalizan el vapor de alta temperatura y presión para producir electricidad, utilizándose en muchos países para reducir la dependencia en el combustible fósil. Además, los spas y resorts utilizan las fuentes naturales de agua caliente para llenar los balnearios, y en algunos el agua está confluyendo continuamente para mantenerlos calientes. Está la calefacción directa, que consiste en construir arriba de una fumarola donde se puede entubar el calor para que se caliente el edificio sin llenar el espacio de vapor. Esta fuente se utiliza donde hay muchas fuentes de energía geotérmica, como en Islandia. La energía hidráulica es aquella que se obtiene del aprovechamiento de las energías cinéticas y potenciales de la corriente del agua, saltos de agua o marea. Existe desde hace siglos pequeñas explotaciones en las que la corriente de un río, como una pequeña represa, mueve una rueda de palas y genera un movimiento aplicado generalmente a molinos o batanes. Los antiguos romanos y griegos aprovechaban la energía del agua, aunque fue retrasada por el tener que emplear esclavos y animales de carga para el funcionamiento de las ruedas hidráulicas. Durante la Edad Media, las grandes ruedas hidráulicas de madera desarrollaban una potencia máxima de 50 caballos.
La energía hidráulica debe su mayor avance al ingeniero civil británico John Smeaton, quien construyó por primera vez grandes ruedas hidráulicas de hierro colado. La energía mareomotriz es la que se obtiene aprovechando las mareas mediante el uso de un alternador que se puede utilizar para el sistema de generación de electricidad. La primera patente de energía mareomotriz se realizó en Francia en 1799, pero hasta los años 70 del siglo XX fue que surgieron proyectos en Japón y Reino Unido. El desarrollo de esta tecnología se ha visto afectada por los enormes costos de proyección que han ido resurgiendo en los últimos años debido a la importancia de implementar energías renovables para el cuidado del medio ambiente. Por lo que países como India, China, Japón y Estados Unidos están desarrollando diversos sistemas y planes de producción energética. De hecho, la isla escocesa de Islay cuenta con la primera turbina europea que trabaja con el movimiento de las olas que genera energía para unas 400 casas. La energía ondimotriz u olamotriz es la energía que permite la obtención de electricidad a partir de la energía mecánica generada por el movimiento de las olas. Este tipo de energía fue inicialmente trabajada e implementada en la década de 1980 y ha ido teniendo gran acogida debido a sus características renovables y su enorme viabilidad de implementación en un futuro próximo. El primer convertidor de energía ondimotriz se patentó en Francia en 1799. Sin embargo, Noruega y Escocia son los países líderes en este tipo de tecnología. Noruega instaló en 1985 una planta ondimotriz en la costa cercana a Bergen. Escocia, por su parte, lleva años experimentando en estos sistemas en la isla Orkney, donde se encuentra el centro de testeo más grande de Europa. Es una de las fuentes de energía renovable más estudiadas actualmente y presenta enormes ventajas frente a otras energías renovables. Estados Unidos, Australia, India, China, Suecia y Japón se encuentran en fase de prueba de esta tecnología y en Portugal existe un parque ondimotriz que ya vierte electricidad a la red. La energía solar es una energía renovable obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del Sol. A lo largo de la historia de la energía solar, el Sol siempre ha sido un elemento esencial para el desarrollo de la vida. En el aspecto de la energía pasiva cabe destacar el papel de los griegos, quienes fueron los primeros en la historia en diseñar sus casas para aprovechar la luz del Sol, probablemente desde el año 400 a.C. Otro momento importante en la historia de la energía solar fue la época romana. Durante el Imperio Romano se empezó a utilizar por primera vez vidrio en las ventanas para aprovechar la luz y atrapar el calor solar en las casas. Otra forma de aprovechamiento solar lo desarrolló inicialmente Arquímedes en sistema para prender fuego a los barcos de las flotas enemigas, utilizando espejos para concentrar la radiación solar en un punto, lo que hizo que esa idea se siguiera utilizando en los años posteriores para la quema de árboles y la fundición de metales. La energía solar térmica tiene un lugar en la historia a partir del año 1767. En este año, el científico suizo Horace Benedix de Suárez inventó el heliotermómetro, un instrumento con el que se podía medir la radiación solar. A mediados de la década de 1990, comenzó a acelerarse el desarrollo de la energía fotovoltaica sobre tejados, tanto residenciales como comerciales. A comienzos del siglo XXI, la adopción de mecanismos de las energías renovables daban a esta prioridad de acceso a la red, incrementando exponencialmente el desarrollo de la energía fotovoltaica, primero en Europa y después en el resto del mundo. La energía solar térmica, sin embargo, aunque también ha progresado en las últimas décadas, todavía supone una pequeña fracción de la contribución global de la energía solar al abastecimiento energético. La energía azul o potencia osmótica es la energía obtenida por la diferencia en la concentración de la sal entre el agua de mar y el agua de río. El residuo de este proceso es únicamente agua salobre. En 1954, Parel sugirió que existía una fuente de energía aún no descubierta en la interfaz que se mezcla del río con la del mar.
Pero no fue hasta mediados de los 70 donde Loeb desarrolla un método para explotar este tipo de energía mediante membranas electronas permeables. El método de ósmosis por presión retardada fue inventado por el profesor Zygmunt Loeb en 1973 en la Universidad Ben Gurion de Negev, Beersheba, Israel. La idea vino al profesor Loeb cuando observaba el río Jordán fluyendo dentro del Mar Muerto. Él quería extraer la energía de mezclar ambos tipos de soluciones acuosas, siendo el Mar Muerto una y el río Jordán la otra. Estas tecnologías han sido confirmadas en condiciones de laboratorio y han sido desarrolladas en el área comercial en Holanda y Noruega, pero el precio de la membrana ha sido el principal obstáculo de su comercialización. Las energías renovables están en constante desarrollo. Siendo un sector que se encuentra en pleno auge, podemos afirmar que se acercan grandes cambios en el sector de la energía en los próximos años. Sin embargo, es bien sabido que ninguna de estas energías es completamente autónoma y funcional, por lo que distan mucho de ser perfectas. Es debido a esto que si se quiere lograr el gran objetivo del hombre de obtener una fuente de energía que sea sustentable, inagotable y amigable con el ambiente, se tiene que pasar por un arduo proceso de optimización. Las variables. En este proceso de optimización se tienen que tener en cuenta ciertas variables. La primera de ellas es el factor ambiental. El impacto de las energías renovables en el ambiente es menor que el de las energías fósiles. Aún así, estas energías tienen un efecto considerable en la naturaleza, efecto que tiene pensado reducirse invirtiendo prioritariamente en aquellas energías que causan un menor daño al ecosistema y desarrollando tecnologías que aprovechen solo lo mejor de cada método y lo fusionen en un solo sistema. Estos son los llamados sistemas híbridos. Por otra parte, el aspecto económico podemos verlo desde dos puntos de vista, siendo el primero de ellos la paridad de red. Aquellas energías que logren reducir sus costos serán más atractivas al cliente y, por lo tanto, prevalecerán en el mercado energético. El segundo ámbito se refiere a la competitividad, pues la energía es un negocio, el cual todos buscan monopolizar, pero para poder lograrlo deben ofrecer un producto superior al de sus competidores. Es aquí donde se desarrolla el efecto Tesla-Edison, en donde la competición impulsa el desarrollo de sus invenciones. También es importante considerar los problemas logísticos que presentan los sistemas energéticos, como lo son el almacenamiento de la energía producida, el clima, pues la mayoría de estas energías dependen de él, como es el caso de la energía eólica y solar, y además se debe tener en cuenta la geografía, ya que existen energías que no pueden producirse en cualquier parte del mundo. El aspecto social. La humanidad es consciente de lo que le está sucediendo a nuestro planeta, por lo que cada vez sus exigencias con la energía son mayores. Necesita una fuente de energía eficaz, que respete el ecosistema. Son estas necesidades las que impulsarán la evolución de la energía. Por último, hay que considerar que las demandas de las personas ejercen una presión sobre los políticos, quienes se han visto obligados a firmar acuerdos que reconozcan la precaria situación ambiental y la necesidad de hacer algo al respecto. En otro orden de ideas, existen muchas proyecciones para cada una de estas energías de una manera específica. En las bioenergías, vemos que en 2007 la energía de la biomasa representaba el 5% de la energía primaria total consumida, porcentaje que se espera incrementar hasta el 10% en 2020. La demanda mundial de biomasa como fuente de energía podría llegar a los 108 exajulios en 2030, una cantidad equivalente al 20% del suministro energético primario total y al 60% del consumo energético renovable. En la energía solar. La fuente de la energía solar más desarrollada en la actualidad es la energía solar fotovoltaica. Según informes de Greenpeace, la fotovoltaica podrá suministrar electricidad a 2/3 de la población mundial en 2030. Y según un estudio publicado en 2007 por el Consejo Mundial de Energía, para el año 2100 el 70% de la energía consumida será de origen solar. Los países más pobres, donde la electricidad es generalmente más barata, están más lejos de la paridad de red, debido principalmente al problema de reducir los costos de las instalaciones fotovoltaicas. No obstante, se estima que en 2019 el 80% de los países estarán en situación de paridad de red y globalmente se alcanzará todo en el planeta hacia el año 2022. La energía eólica. En las 2 décadas transcurridas entre 1990 y 2010, la potencia eólica instalada en el mundo se ha multiplicado por 50 y las previsiones apuntan que en 2030 habrá en el mundo 10 veces la potencia instalada en 2010 y 20 veces en 2050. Este incremento lleva aparejada una reducción año tras año del costo de la energía eléctrica de origen eólico, de una manera muy similar a lo que ocurre con la energía solar fotovoltaica. La energía hidroeléctrica. Sabe que en el futuro la energía hidráulica se seguirá utilizando,
ya que se sigue desarrollando y es la energía renovable más usada del planeta. A pesar del nacimiento de nuevas tecnologías, el aprovechamiento de la energía hidráulica no cambiará, pero se aplicarán nuevos mecanismos para mejorar el aprovechamiento de esta energía. No obstante, se siguen haciendo estudios para poder perfeccionarlo aún más y que las desventajas graves puedan ser solucionadas en el futuro. La energía geotérmica. La Agencia Internacional de la Energía espera que esta fuente energética baja en carbono aporte hasta 400 terawatts por año, lo que supondría el 3,5% de la producción mundial de electricidad. De cumplirse estas expectativas, cada año se evitarían emisiones a la atmósfera por un mínimo de 800 megatones. La energía mareomotriz. Todo parece indicar que su uso no se normalizará hasta dentro de un par de décadas, debido a que la tecnología necesaria para aprovechar todo su potencial se encuentra todavía en desarrollo. Sin embargo, gracias a la tecnología, en el futuro sí que será posible hacer uso de estos tipos de fuentes de energía limpias y renovables. La energía undimotriz. Es muy probable que para 2035 podamos hablar de las energías undimotriz con la misma naturalidad con la que hoy hablamos de la energía fotovoltaica o de la energía eólica. La energía azul. Actualmente, los países que han apostado por esta tecnología son Noruega y Holanda, donde existen plantas generadoras por medio de la energía osmótica. En 2014, Holanda inauguró su primera planta comercial de energía azul y están convencidos de que en un futuro abastecerá el 50% de la energía que necesita el país utilizando esta tecnología. Un equipo de la Penn State ha conseguido mejorar la eficiencia de la tecnología osmótica, consiguiendo un nuevo sistema que combina dos diferentes técnicas utilizadas para obtener energía azul. La energía del hidrógeno. Numerosos técnicos y científicos investigan el proceso de fusión. Si logran controlarlo de forma eficiente, se podrían abastecer todas las necesidades energéticas actuales y futuras, sin que se presente el problema de agotamiento de las reservas. Así pues, si el futuro es del hidrógeno, depende de poder obtener este elemento y para ello se necesita de energía. Se puede pensar en un conjunto de generadores de energía de forma renovable. La posibilidad es combinarla con la energía solar para producir la energía necesaria. La energía renovable